Estamos conectados con El Salvador y si están oyendo, está tronando, está lloviendo fuerte y se estaba queriendo oír la señal, así que nos disculpan en caso de que se nos fuera la señal. Aquí estoy con un cafecito de Costa Rica. Déjeme probarlo. Mm, espero hacerle la boca agua a algunos y a Melvin sí, que me está aquí ayudando porque quedé de traer y se me olvidó traérselo, pero bueno, vamos a arrancar el mismo procedimiento. Estamos hoy y 2 miércoles más. El próximo miércoles nos ponemos de acuerdo porque con el próximo miércoles creo que Deuteronomio podemos verlo en una sola lección y podemos dejar la última para que ustedes preparen un material que quiero que me preparen eh, para el cierre del curso. Así que ya estamos casi que finalizando este curso. Si Andreita me dice lo contrario, pues bueno, yo me sujeto a mi jefe, pero vamos para adelante. Así que vamos a terminar hoy con el libro de Números. Vamos a arrancar, quedamos como en el capítulo 9 más o menos, así que vamos a arrancar en el capítulo 9 de Números y vamos a ir, ojalá, ver si podemos ir de corrido y terminar hoy con Números y sería ya el cuarto libro del Pentateuco. Ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico, estamos en Números y terminamos con Deuteronomio, Dios primero, de hoy en 8. La primera celebración que aparece en el libro de Números, la primera celebración, la primera fiesta desde Éxodo es la Pascua, el Pesach. Esta fiesta se celebra en el mes de Abib. Más tarde se le va a cambiar el nombre y se va a llamar el mes de Nisan, que más o menos se da entre los meses de marzo o abril en nuestro calendario gregoriano. Empezando ahí en el capítulo 9, se dan instrucciones específicas para la celebración de la Pascua. Se habla del sacrificio del cordero pascual, o sea, se sacrifica un cordero sin defecto en el atardecer del día 14 del mes del Nisan o del mes de Abib. Se habla también de la comida del cordero. Vamos a comer el cordero. Los israelitas, nosotros no, comen el cordero con hierbas amargas y con el pan sin levadura. Todo esto tiene una simbología muy importante con respecto al Éxodo. Ah, también se habla de la pureza en el ritual. Los participantes en la celebración deben de estar en estado de pureza, o sea, un ritual de pureza, lo que implica la circuncisión de todo varón y la purificación de cualquier impureza que tengan las personas que van a ser parte de la Pascua, ¿verdad? Del Pesach. ¿Por qué se habla de impureza? Porque precisamente en este capítulo 9 se habla de un caso de hombres que no les iban a permitir que celebraran la Pascua. Es más, iban a ser cortados del pueblo de Israel porque había impureza en ellos. Ahí en Números, en el capítulo 9, versículos más o menos desde el 6 como hasta el 14, se presenta este caso de algunos israelitas que estaban impuros y habían aparentemente tocado un cadáver y estaban impuros para la ceremonia y no podían participar en la celebración de la Pascua. Moisés le consulta a Dios sobre este asunto y Dios le da instrucciones a Moisés de que aquellos impuros o cualquier persona que estuviera de viaje se juntó, aprovechó el Señor, pueden celebrar la Pascua, pero un mes después, en el segundo mes, o sea, el día 14 del segundo mes, no del mes del Nisan,
no en el primer mes, sino en el segundo mes. Y esto me enseña algo muy importante. Mi pastor una vez me dio una máxima. Me dice: Oscar, para la iglesia, por encima de la estructura están las personas. Y cuando vi esto me enseña que cuando dos leyes divinas están en conflicto, el creyente debe de cumplirlas dentro de sus posibilidades y elegir una solución más de acuerdo con el espíritu que con la regla. Y sería que con el espíritu del evangelio, ¿verdad? En el caso de nosotros. He aprendido con esto, imagínense, en esta época lo aprendí preparando este material, que las exigencias de Dios no son arbitrarias, ni son irrazonables, y que las leyes fueron creadas para bien del creyente, no para maltratarlo. Hay un principio en la palabra de Cristo, en Marcos capítulo 2, versículo 27, dice que el día del reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo, hablando de la ley de guardar el día de reposo. O sea que las fiestas y las tradiciones judías como la Pascua fueron instituidas para beneficio del hombre y no para oprimirlo. Lo que pasa es que nosotros los hombres somos muy dados a oprimir a la gente con las reglas. Jesús nos enseña que observar las fiestas y las tradiciones debe ser equilibrado, debe ser con compasión y con atención a las necesidades humanas. Mire qué rico cómo Dios nos habla cuando, aún preparando este material, Dios nos habló con respecto a esto. Habla también de trompetas. Mire qué interesante, porque en este capítulo se habla de trompetas. Dios le da órdenes a Moisés de hacer 2 trompetas de plata. ¿Para qué? ¿Para qué se usan esas trompetas de plata? Tenían varios propósitos. Convocar a la congregación. O sea, sonaba para decirle a la congregación, tenía sonidos diferentes, ¿no? Y entonces decía, bueno, ese sonido era para llamar a la congregación a reunión delante del tabernáculo. Había otro sonido de la trompeta que era para reunir los príncipes de las tribus ante Moisés. O también se usaba para indicar a las tribus acampadas en el campamento el momento en que se iban a poner en marcha. O sea, era señal de movimiento. Había señal de reunión de todo el pueblo, señal de reunión de solo los príncipes, salida del campamento, y también había una de alarma de guerra. Cuando sonaba esa, se preparaba el pueblo de Israel. Espero que no se nos haya ido el internet porque se nos vino un rayo. Qué bueno, qué bueno. Esperemos un minutito para ver si no se nos fue la señal porque se quiso ir la electricidad con un rayo. No se nos fue, perfecto. Y también había un toque de trompeta, de estas 2 trompetas de plata, que era para recordar la necesidad a su pueblo para conseguir ayuda divina. También en algún momento se sonaba la trompeta para recordar a su pueblo durante las fiestas sagradas y los sacrificios de paz, los holocaustos, de que Dios nos iba a olvidar. Y que ellos sabían que Dios nos iba a olvidar, pero era para que el pueblo no diera por sobreentendido, sino que el pueblo actuara.
Estas trompetas de plata nos advertían, les advertían al pueblo de Israel de la necesidad de estar preparados para la batalla espiritual y para las pruebas que se avecinaban. Y me recordaba esto la oración, la trompeta nuestra, que es la oración. Dios conoce nuestras necesidades por medio de la oración, pero tenemos que presentárselas a Dios. Dios las conoce, sí, pero no podemos dar por sobreentendido que Dios las sabe, que Dios las conoce, sino que tenemos que presentárselas a Dios y estar preparado. Y también es muy importante recordar que la segunda venida de Cristo va a ser acompañada del sonido de trompetas. Y esas trompetas le van a indicar al pueblo a la iglesia de Dios a partir en el Éxodo. El Éxodo más impresionante de toda la historia, que es el rapto de nuestro Señor Jesucristo. Con solo eso ya puedo terminar hoy, pero bueno, no, sigamos porque queremos terminar un poquito más adelante de esto. 2 millones de personas aproximadamente comienzan una marcha en perfecto orden militar. Yo me imagino aquel desierto, yo me imagino aquel arranque, debe haber sido impactante, debe haber sido impresionante. Cada tribu en su lugar, las banderas, los estandartes en alto, conducidos por una gran nube. Recuerda que venían unos al este, otros al oeste, otros al norte, otros al sur, el arca en el centro, los sacerdotes, el pueblo, la tribu de Leví en el centro, un estandarte por cada uno de los 4 grupos, una bandera para cada tribu de Israel. Aquello debe haber sido extraordinario. Moisés escoge a un kenita, a su cuñado, al hijo de su suegro, que se llama Obab, que vivía en esa región del Sinaí, conocía muy bien esa región. Él no era israelita, él no era de la tribu de Israel, pero era el hermano de la esposa de Moisés. Y Moisés lo escoge porque bueno, me imagino que Dios le da instrucciones, porque conocía muy bien el desierto. Él sabía dónde había agua en el Sinaí, él sabía dónde había manantiales, y él empieza a guiar al pueblo de Israel. Iba a ser el ojo humano del pueblo de Israel. Esto me enseña algo extraordinario, que nosotros no estamos solos, que nosotros no podemos caminar solos, que nosotros debemos de buscar guía, que nosotros debemos de buscar sabiduría en aquellos que tienen experiencia, en aquellos que tienen conocimiento. Esto me valida a los mentores, esto me valida a la gente que sabe y a la cual yo le puedo preguntar cuando voy a arrancar a un proyecto, cuando voy a arrancar algo. Ay, oiga, hijos, yo no sé, pero el estudio del Pentateuco me ha abierto los ojos en muchas cosas importantísimas. El pueblo empieza a caminar, pero también empiezan los problemas y empiezan a murmurar. Pronto Israel empieza a quejarse en el desierto, que porque el sol está abrasador, que porque nos falta esto y nos falta aquello, que porque hay mucho frío en la noche, que hay muchos peligros que nos pueden asaltar, y empiezan a murmurar y empiezan a convertir esa murmuración en quejas constantes y en quejas generalizadas. ¿Cuán pronto se olvidó este pueblo de la dura esclavitud y de la liberación milagrosa que había hecho Dios? Se habla de que venía mucha gente extranjera con ellos. Hay una Biblia, una traducción que se llama la Biblia de Jerusalén, que los traduce como la chusma. Así dice, la chusma. Eran algunos estudiosos de la Biblia, dicen que eran asiáticos, que también eran esclavos y aprovecharon escapar con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo.
Aprovecharon y dicen por aquí y se escaparon también de Egipto. Así como también se meten mundanos en la iglesia. Así como también se meten extranjeros en la iglesia. Gente que codicia aún el mundo. Gente que viene y se mete a la iglesia pero sigue añorando el mundo. Como aquellos que añoraban a Egipto. Sin duda ese descontento conectó a muchos del pueblo de Israel, a murmurar también, a, a hablar mal de su líder Moisés. Más o menos son como 8 momentos fuertes de murmuración y todas ellas contra Moisés. y Moisés intercedía abnegadamente por su pueblo. Era un hombre con una paciencia increíble. Moisés se cansa de tanto trabajo, la carga es pesada, se frustra porque no puede satisfacer las necesidades de su pueblo, se siente impotente, cansado, impaciente, con un pueblo necio, majadero, y con un deseo de dejar botada la tarea. En un momento determinado, Moisés quería botar la toalla. Entonces, Anita, a Flores Michelle, te tengo que mandar los videos de los 24 meses y el rincón de la calma, por favor. Anita, ¿puedes cerrar el micrófono porque se nos está metiendo aquí la conversación? Así que sírvanos pupusa también. ¿La cerraron, sí? Ok. ¿Sabe? Muchos de nosotros, varones de Dios, también en algún momento hemos tenido la misma experiencia de Moisés, ¿verdad? Nos hemos cargado. No sé cuántas veces habrá algún pastor que nos está oyendo o algún líder haya querido botar la toalla. Hablaba con alguien la última vez que Dios me dio el privilegio de estar en El Salvador y de hablarle a los líderes en la reunión de los martes, que llevé una enseñanza a los líderes y se me arrimó alguien y me dijo: pastor, yo hoy venía a votar mis privilegios. Estaba cansado, pero Dios soluciona el problema de Moisés y Dios imparte el mismo espíritu de Dios en Moisés, lo reparte en 70 ancianos, a fin de que esos 70 ancianos le ayudaran a llevar la carga que Moisés hasta ese momento había llevado solo. Nuevamente, Dios actúa. Y cuando alegan porque quieren carne, también Dios actúa. Y un viento envía codornices, sí, carne. Y esas codornices caen redimidas al campamento. Muchos hebreos codiciosamente se hartaron de carne, comieron más de la cuenta. Algunos hablan la palabra en algunas traducciones que se la comieron hasta casi cruda de la desesperación por la carne. Eso los enfermó y una plaga sobrevino. ¿Sabe cómo lo llaman algunos rabinos? Algunos rabinos lo llaman como el castigo por la codicia. ¿Qué me enseña esto para los tiempos actuales? De que muchas veces nos persistimos en pedir cosas materiales al Señor que muchas veces deseamos y deseamos sin consultar la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué? A veces como un papá cuando el niño malcriado está pidiendo y pidiendo, está bien, tome, chupe, quiere llevarse un golpe, tome. ¿Y sabe qué?
A veces esas peticiones nos llevan a consecuencias espirituales como las que llevó el pueblo de Israel a enfermarse, a contaminarse. Miren, si es desagradable saber que hay gente, seguidores desleales, gente en la iglesia que habla mal de ti, cuanto más cuando uno se da cuenta que los desleales son la gente más allegada a uno. Ya aquí hablando, ya vamos como por el capítulo 12, más o menos. El texto nos enseña que María empieza a instigar, empieza a criticar. ¿Y por qué deducimos que era María? Porque solo ella fue castigada. Aunque hablaron los dos, ¿verdad? María y Aarón empezaron a hablar contra Moisés a causa de la mujer cusita, de la mujer extranjera con la que se casa Moisés. Pero encontramos la verdad en el capítulo 12. No estaban contentos, no porque se había casado, sino porque eran segundos. Igual que mucha gente en la iglesia que no entiende que hay un pastor, que hay una cabeza, que hay un líder y que también Dios se bendice con las segundas personas. Mi pastor escribió un libro de la bendición de ser segundo, de estar en la segunda línea de la iglesia. Aquí se les olvidó que Dios los estaba escuchando. No estaban contentos. Igual que muchos alborotadores de la iglesia no entienden que Dios está escuchando, que cuando uno es líder, todo delante de Dios se hace público. Y Moisés no se defiende. Moisés en su humildad, él deja que sea Dios el que lo defienda. Él estaba ocupado en sus ministerios, él estaba ocupado sirviendo a Dios. Él no le prestaba atención a los ataques que estaban provocando contra él mismo. Su celo era defender el honor de Jehová. Él no se defendía, él dejaba que Dios lo defendiera a él. Él defendía el honor de Jehová. ¿Y saben qué? Cuando uno deja que Dios sea el que lo defienda, Dios lo defiende. Y Dios defiende a Moisés. Y llama a Aarón. Y llama a María al tabernáculo. Y les habla bien claro y le dice, Moisés es superior a todos los profetas. De tal forma que yo a él no le hablo en sueño. Él es mi amigo. Yo no le hablo en visiones. Yo le hablo a él cara a cara. Así como la intimidad de un amigo. Así como un amigo le habla a otro. Así le hablo yo. Y les dejó bien claro quién era Moisés para él. Y Dios le da el privilegio a Moisés de verlo en su forma divina. Porque Dios es espíritu. Dios le da la bendición de ver a Dios de una forma evidente, de una forma, de una presencia gloriosa. Lo cuida, lo mete en una peña, lo protege para no matarlo, porque la gloria de Dios mata a cualquiera, verlo así cara a cara, si no es en el espíritu. Dios se enoja tanto, cabrea, dirían aquí en Costa Rica, en francés, que Dios hiere a María, la hiere con lepra. Y Moisés intercede por ella. Y Dios lo premia con la curación de María, pero siempre la expulsa por un tiempo. O sea, como quien dice, el que las hace la paga. Con Dios es dando, la saca del campamento 7 días como advertencia grave. Óigame, pueblo de Dios, como advertencia grave de lo que es criticar a un siervo de Dios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Los israelitas caminan aproximadamente 320 kilómetros a través de escarpados pasos.
Dios les confirma su propósito de darles la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer era conquistarla, tomarla, que fuera posesión de ellos. Pero en la hora crítica, en la hora de los balazos, el pueblo demuestra que no estaba preparado para apropiarse de las promesas de Dios. ¿Y sabe qué? Fracasan por incredulidad. Y por eso tuvieron que estar después 38 años más en el desierto. Esto es uno de los momentos, esto es uno de los relatos más dramáticos de la Biblia y lleno de lecciones ricas, de lecciones espirituales. Lo primero que hace el pueblo tenía dudas de que Canaán fuera un país de abundancia. O sea, ponen en duda la palabra de Dios porque Dios había dicho que era la tierra prometida, que era tierra de abundancia, pero ellos empiezan a dudar. Y óigame, muy parecido al pueblo de Dios de hoy, dudan de la promesa de Dios. No confiaban en la promesa, en las promesas que Dios les daría la tierra prometida. Moisés en su humildad, en esa humildad que lo caracterizaba, no discierne el verdadero motivo de la petición del pueblo de enviar gente a ver si era cierto o no era cierto. Pero Dios le dice que sí, le concede, le da permiso de enviar un grupo de espías a la tierra prometida. Regresan los 2 espías y traen un informe. Y dentro del informe aceptan de que la tierra era fértil, que la tierra era rica y traen frutas y productos como evidencia de que la tierra era una tierra rica, era abundante. Es más, hablaban de que era una tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, al tener toda aquella prueba hermosa, ellos empiezan a hablar de los grandes obstáculos, de ciudades fortificadas, de gente gigante, y cuentan con gran pesimismo todo esto, y al pueblo aumenta también el pesimismo y la incredulidad, y sobre todo el miedo. Caleb, el hombre de Dios, y Josué toman el poder del hablar y en forma positiva acallan al pueblo con palabras de ánimo, con palabras de fe, y no niegan lo que los 10 espías han dicho, pero dicen que el Dios que tenemos nosotros es más fuerte que ellos, y empiezan a levantar la esperanza del pueblo de Israel, de todo lo que Dios podía hacer con ellos. Para Caleb y para Josué no se trataba de el pueblo de Israel contra los gigantes, sino se trataba de Dios contra los gigantes. Y yo quiero invitarlo para que usted aprenda esa lección. Es Dios contra sus problemas. No es usted contra sus problemas. Es Dios el que va delante de nosotros. Pero esos 10 espías seguían contradiciendo, excluían a Dios y exageraban su informe. Para ellos todos los cananeos eran gigantes y para ellos no se podía conquistar Canaán. Y los israelitas prefieren creerle a los 10 antes de depositar su fe en Dios. Y quisieron nombrar un caudillo y quitar a Moisés y apedrearlo, y apedrear a Aarón, y apedrear a Josué y a Caleb. Reconocen que Dios los ha llevado milagrosamente hasta ahí, pero empiezan a levantar calumnias diciendo que los había traído porque quería matarlos, que era una trampa, que quería que los hombres los mataran a espada, que querían que les robaran las mujeres y los niños y hacerlos esclavos de los cananeos.
y tuvieron miedo de pelear, pero querían volver a Egipto. Sí, Moisés. Se les había olvidado la nube, se les había olvidado el fuego, se les había olvidado el maná, se les había olvidado la protección de Jehová. Y no entendían que si se volvían sin eso. Había gente fiel del pueblo, pero ellos querían disuadirlos de los rebeldes. Josué les decía, con nosotros está Jehová, no teman. Pero la multitud se enojó y les repito, hasta habló de apedrearlos. Dios interviene y aparece en el tabernáculo. Y Moisés intercede por el pueblo, porque Dios iba a acabarse con ese pueblo. ¿Sabe qué me enseña eso? Que la intercesión de un solo hombre, de Dios, puede salvar a toda una nación de la destrucción. El que solo usted se levante puede salvar toda su familia, puede salvar todo su barrio, puede salvar todo su pueblo, puede salvar todo un país. Moisés argumenta la defensa basándose en la reputación de Dios y en su misericordia insondable. Moisés le pide, intercede pidiéndole a Dios que manifestara su carácter perdonador y que perdonara a su pueblo. Habla de una palabra hebrea, Hesed, que se traduce en misericordia. Moisés le habla a Dios de lealtad, de fidelidad, de amistad, de constancia, que encierra esta palabra, que Dios es fiel y Dios de verdad es fiel a su pacto. Esta palabra Hesed se encuentra más o menos 250 veces en el Antiguo Testamento. Dios perdona a su pueblo. Dios perdona al pueblo de Israel, pero lo disciplina. Dios les quiso enseñar cuán malo y cuán amargo es retirarse de Dios, es apartarse de Jehová. Déjeme decirle que como nunca he visto en este tiempo gente que se ha apartado de Dios y cómo el mundo los ha llevado a despedazarse, cómo el mundo los ha llevado a sufrir y algunos se están volviendo, algunos se están volviendo como el hijo pródigo. Los 10 espías murieron y el pueblo fue condenado a peregrinar 38 años más en el desierto. Más los 2 que ya llevaban eran 40. O sea, 1 año por cada día de exploración de Canaán. Todos los hombres mayores a 20 años murieron en el desierto, salvo Josué y Caleb. ¿Sabe qué es lo que le impide a usted conquistar lo que Dios tiene para usted? La incredulidad. La incredulidad era lo que impedía la conquista de Canaán y fue lo que los excluyó de la tierra prometida. ¿Sabe? Yo siento en mi corazón que Dios sentía que de haber entrado con semejante incredulidad, hubieran sufrido una matanza increíble porque no hubieran tenido la fe para pelear, como peleó Josué y Caleb. Se arrepintieron de su rebelión, trataron de conquistar Canaán por sus propias fuerzas, pero ya era tarde. Habían perdido la oportunidad de apropiarse de la tierra y solamente les quedaba la lúgubre perspectiva de caminar, de peregrinar 38 años más en el desierto. Cuando ya arrancamos el capítulo 15, hay unas leyes que se decretan ahí, las cuales fueron dadas después de que Dios
después de que Jehová había decretado que murieran en el desierto, esa generación incrédula. Se habla de preceptos de sacrificios que habían de ofrecer cuando Israel entrara a Canaán. Animaba a los hebreos jóvenes a creer que la nación se iba a apropiar de la tierra prometida. Empezaron a orar sin cesar, empezaron a preparar el cerebro de los nuevos israelitas de que iban a vencer. Así como yo estoy orando para que este sábado que tenemos reunión aquí de hombres sea una reunión de poder, así como oramos cuando los jóvenes se reúnen, así como estoy preparando mi mente, preparando el ambiente para los milagros en la iglesia, de que nos vamos a apropiar de las promesas de Dios. Así Dios estaba preparando a los jóvenes, a la nueva generación, para que se apropiara de la tierra prometida. Toda desobediencia, aunque fuera sin intención, era pecado. Solo que si no era deliberada, podía ser expiada. Pero si el israelita, aún el extranjero radicado en Israel, con plena conciencia, se rebelara, ultrajara a Jehová, despreciando su palabra y quebrantando su mandato, sería destruido. Uy, déjeme marcar esto, porque esto está especial para una predicación. Encontraron a un hombre juntando leña en el día de reposo. Y ese hombre sirvió de ejemplo y de advertencia de lo grave que es un pecado intencional a la vista de Jehová. Murió. Los israelitas usaban el talip, ¿no? Usaban franjas y usaban flecos en los bordes de sus vestidos que les recordaban que debían de obedecer los mandamientos del Señor y que no podían andar a como ellos les diera la gana. No podían andar de acuerdo a la voluntad humana. La obediencia a Dios debía ser la característica que diferenciaba al pueblo de Israel de los demás pueblos. Y déjeme decirles que eso no ha cambiado. Nosotros los cristianos deberíamos de diferenciarnos del pueblo pagano, del pueblo mundano, del mundo, porque cumplimos los principios, porque cumplimos los valores, porque cumplimos las leyes, los estatutos, los reglamentos de la palabra de Dios. Con ese cuento de que no, de que la ley, de que no somos de la ley, que somos de la gracia, hemos entrado en desgracia. Nosotros deberíamos de cumplir también la voluntad de Dios, respetar la autoridad de Dios. Hay dos aspectos importantes con Moisés y Aarón, el religioso y el político, que los desafiaban a cada rato a Moisés y a Aarón. Habían líderes que los desafiaban. Había un tal Coré, un tal Datán y un tal Abiram. Coré era levita y codiciaba el sacerdocio. Él quería ser el sumo. Datán y Abiram eran descendientes de Rubén y querían tomar la autoridad civil, el gobierno. Coré, el gobierno sacerdotal, y Datán y Abiram, la autoridad civil. Formaron una alianza político-religiosa. ¿No les suena así como los últimos tiempos, no? Que se junta la religión con la política, con los sobre todo, no que un cristiano o un religioso no pueda entrar en política, porque habían políticos. O sea, Aarón y Moisés tenían autoridad civil, autoridad política y autoridad religiosa, y iban juntos, pero no en la mancuerna de ponerse de acuerdo para ir en contra de los principios de Dios. Y tuvieron el apoyo de 250 principales príncipes de Israel y denunciaban a Moisés y Aarón
reclamaban para ellos puestos, alegaban de por qué debían ser esos oficios conferidos a dos hermanos, que por qué a Aarón a Aarón y a Moisés, que por qué dos hermanos, y empezaron a sembrar discordia. Denunciaban a Moisés y a Aarón. Hablaban de que no somos todos santos. Y no podrían ellos también de gozar de la presencia de Dios. La envidia que corroe, que corrompe. La envidia que corrompe en una iglesia. Solo por el pastor habla Dios. Solo al pastor le habla Dios. ¿Por qué pone a fulano y por qué pone a sutano? Eso que se da en las iglesias. Es el mismo caminar del diablo siempre. En otras palabras, había una rebelión. Y la rebelión no era en contra de Moisés, era en contra de Dios. Ellos se burlaban irreverentemente de Dios. Ellos decían que Egipto era donde había leche y miel. Moisés no hizo nada para justificar la posición de él y la de su hermano. No se defendió. Él llevó su problema, él era un hombre sabio. Él llevó su problema directamente a Dios en oración. La puso delante de Dios. Moisés propone una prueba. Y esto permitió a Dios indicar a quién le pertenecía el sacerdocio y a quién le pertenecía la autoridad. Y ese juicio divino cae sobre esos rebeldes y demuestra cuán grave es levantarse contra la autoridad que Dios ha puesto en una congregación o Dios ha puesto a dirigir. Hay una frase que es mal interpretada porque dice esa frase que descendieron vivos al Seol. No es que llegaron en forma corporal al Seol, no, porque ahí residían los espíritus de los muertos, no, significa que fueron sepultados vivos. Los tragó la tierra. En Números 26:11 aparece algo interesante porque hay hijos de Coré que quedaron vivos. Porque una gran parte de la congregación de Israel no estuvo de acuerdo con la prueba, con la prueba de Moisés. Y llegaron a la obstinación de culpar a Moisés por el castigo terrible a los rebeldes. Y Dios vuelve a intervenir. Y Dios les enseña a respetar a los siervos. Y hay un triste resultado. 14,700 personas murieron por una plaga. Y Aarón, a semejanza de Cristo, de Jesucristo, el gran mediador, se para en medio del pueblo vivo y de los que han caído muertos. Y Dios hace cesar la mortandad. Dios demuestra su gracia divina, perdonando a los hijos de Corea, aunque fueron excluidos del sacerdocio, y llegaron a ocupar sitios de honor después en el servicio del santuario. ¿Sabe quién es descendiente de Coré? Samuel. Dios es extraordinario, ¿verdad? Samuel fue profeta destacado y el último juez de Israel. Algunos salmos aparecen como atribuidos a los hijos de Coré. ¿Sabe qué me enseña esto? Que una persona puede alcanzar la cumbre del éxito y del honor a pesar de que sus padres hayan fracasado. Usted no está condenado a lo que sus padres vivieron porque sus padres lo vivieron. Este pecado de rebeldía, este pecado de Coré, se encuentra mucho en la iglesia actual. Hay creyentes que no se quieren someter a las autoridades puestas por Dios y usan el mismo razonamiento de Coré, es el mismo espíritu
de Coré y llamémosle y de sus secuaces. Todos los creyentes somos santos. Todos los creyentes formamos un gran sacerdocio. No es necesario hacerle caso a los pastores. No, ni a líderes tampoco. Sabe que algunos llegan al extremo de pasar por alto hasta la misma iglesia, considerando que congregarse, que la reunión de los santos, que la iglesia se junte, es innecesaria y hasta anticuada, le llaman. Hijos del diablo, hijos de Coré. ¿Cómo deben de actuar los líderes ante estas situaciones parecidas? Bueno, debemos de recordar que el líder escogido por Dios es elegido por Dios y que el ataque contra la autoridad es un ataque contra Dios, que fue el que puso a la iglesia y ha puesto sus líderes. Hay unos versículos que no sé si me los encuentra Melvin, que dice, empieza más o menos así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese es el versículo 7, si más no me equivoco, pero es que no me acuerdo el capítulo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y habla ahí de que subió a lo alto y llevó la cautiva a la cautividad, algo así. Es en la Reina Valera 60, del capítulo 7, perdón, del versículo 7 en adelante. ¿Me lo encontraste? Sí. Esa. Puede ponérmela ahí, vamos a leerla desde el 7 hasta el 11. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, Él nos da la gracia. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, mis queridos y preciosos hermanos, toda autoridad es puesta por Dios. Así que toda autoridad debe ser respetada porque es puesta por Dios. Una actitud de lealtad o de rebeldía no debe ser determinante para que un líder tome decisiones. Puede ser que a veces el líder tenga que retirarse, pero en algunos casos debe de permanecer firme y confiar en el apoyo divino. Un líder debe de aprender a acudir a Dios. Un líder no debe aprender a defenderse solo, y menos a usar su astucia, ni usar la violencia. Dios mismo lo va a defender. Y el verdadero siervo de Dios, óigame, pongan mucha atención, grabes esto en su mente y en su corazón. El verdadero siervo de Dios va a sentir compasión por los que se oponen al siervo. Moisés así lo hizo. Actuó para salvar a los israelitas él mismo. O sea, el siervo de Dios sabe que su pueblo, él tiene que interceder por su pueblo, aunque se levante. Ya Dios había hablado de que la familia de Aarón y sus descendientes iban a ser los sacerdotes, pero dio a Israel pruebas adicionales. La vara de Aarón en la prueba que se vino reverdeció, y la vara era tenida por símbolo de autoridad y por preeminencia. Era el cetro. Una vara naturalmente seca no podía reverdecer.
Esta prueba demostró que el sacerdocio de Abraham no era basado en dones naturales, sino sobre la elección de Dios. Y esto me lleva a entender, como un paralelismo, que la resurrección de Cristo era evidencia divina de que Cristo es el sumo sacerdote elegido por Dios. Mire, cada uno de los líderes, cada uno de los jefes llevaron una vara, todos secas, y Dios dio vida solamente a una, a la vara de Aarón. De la misma forma que muchos que han fundado religiones, todos han muerto. Incluso Cristo murió como ellos, pero solamente Él resucitó entre los muertos. Ah, ni Buda, ni Zoroastro, ni nada, ninguno. Todos murieron. Solo Cristo resucitó de entre los muertos y ha sido exaltado. Por eso Él es el sumo sacerdote nuestro y suyo. Hijo, ya casi predico. Muchos murieron por esa rebelión de Coré. Muchos. Y tuvieron que tocar muchos cadáveres. O sea que mucha gente se volvió impura. No se daba abasto. Por los medios naturales no se podía. Muchos se tuvieron que contaminar. Pero Dios en medio de todo esto proveyó un sacrificio especial para purificar el campamento. Dios dio un sacrificio parecido a la limpieza del leproso, que se usaba de las cenizas de una vaca alazana. Esto encierra un claro simbolismo. Así como las cenizas de la becerra limpiaban ceremonialmente al israelita contaminado, así la sangre de mi Señor Jesucristo satisface la justicia divina y limpia la conciencia del pecador y lo reconcilia con Dios. He dicho. Ay, bueno, pero ahí siguen caminando. Y en el último año del peregrinaje del pueblo de Israel, en ese mismo año murieron María y Aarón. También murió Moisés. No había agua para beber en ese último año. Y se suscitó otro espíritu de murmuración, que había sido el pecado de la generación anterior. Al ver este nuevo espíritu en la generación, claro que Moisés se amarga. Dice, yo creía que esto ya había muerto con la generación esta de estos viejos que ya murieron. Moisés se amarga. Y mire lo que dice el Salmo 106, versículo 32. Salmo 106, 32 y 33 dice, también le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dice el Salmo que irritaron a Moisés y que habló precipitadamente. Dios le da instrucciones a Moisés. Le dice, háblale a la roca de la cual iba a salir agua. Pero Moisés pierde la paciencia. Estaba harto de ver que ya él creía que ese espíritu se había muerto y vuelven a alegar. Moisés le habla a la roca, pero pierde la paciencia. Y en vez de solo hablarle a la roca, le habla al pueblo enojado. Y luego golpea a la roca. 2 veces. No solo no siguió las instrucciones de Dios, desobedeciéndole, sino que se arrojó a sí mismo el poder
de hacer milagros diciendo, oiga, oiga como dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca? No santificó a Dios, no le dio la honra y la gloria a Dios. Dios le dio nombre a esto que hizo Moisés: incredulidad y rebelión. Ya no era el mismo Moisés, aquel tranquilo, la vejez yo creo que ya estaba cobrando, ya no tenía paciencia, ya se le había olvidado la compasión por su pueblo. Aarón tuvo la misma actitud, así que Dios le impuso el mismo castigo que el resto de la generación anterior. Algunos creen que el castigo fue muy duro por solo un simple acto de desobediencia. Lo que pasa es que ya Moisés demostró que no era apto para introducir a Israel a la tierra prometida, y Dios iba a levantar otro caudillo para hacerlo. Al poco tiempo de ese acto murió Aarón, y Moisés solo llegó a los límites de Canaán. Edom no permite pasar a Israel. ¿Recuerdan ustedes que Jacob y Esaú eran mellizos, verdad? Eran hermanos gemelos. Y los edomitas vienen de Esaú. Por lo tanto, cuando los edomitas no dejan pasar a Israel por su territorio y les dicen, Israel tu hermano, realmente es que sí existía un parentesco de razas. Y ellos esgrimieron este argumento. Había una enemistad desde el principio entre los dos hermanos y seguía. Además, este pueblo de Edom tenía miedo de dejar pasar a tanto israelita, tanto hebreo. Era considerado peligroso para la seguridad del pueblo de Edom. Y usted oye que los profetas generalmente condenaban a Edom. Como no los dejaron pasar por sus tierras, el pueblo de Israel tiene que tomar una ruta un poquito más larga rodeando la tierra de Edom por un desierto muy grande y espantoso, y se desaniman y vuelve otra vez el bendito, por no decir otra palabra, pecado de murmuración. Y entonces Dios les envía serpientes ardientes y venenosas que los mordían. Los israelitas se dan cuenta de que habían pecado de nuevo contra Dios y le piden a Moisés que interceda por ellos. Y Dios les da un antídoto. Le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. Y saben, Jesús se refiere a este acontecimiento como paralelo a su obra. Mire lo que dice Jesús en Juan capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Mire qué rico. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dejémoslo ahí. ¿Cómo es que la serpiente, símbolo de Satanás y del mal, puede ser símbolo de Jesucristo? Suena raro, ¿verdad? Bueno, evidentemente no es una figura de nuestro Señor. Más bien es símbolo del pecado que fue cargado en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario. Esa serpiente es símbolo del pecado que llevó Cristo a esa cruz. La imagen de esa serpiente muerta e impotente levantada en ese palo simboliza la destrucción del pecado y del castigo de la ley.
A la vista de Dios, el hombre está envenenado y agoniza en el desierto de este mundo por el pecado. Pero el enemigo fue destruido en la cruz y el aguijón del pecado fue quitado. Una mirada de fe al dador de la salud, una mirada de fe al dador de la vida, trae el remedio espiritual. Es interesante entender, y ya voy aterrizando, que Israel no andaba buscando la guerra, ellos no andaban buscando pleito. Lo que hacían era que se defendían de los cananeos, de los amorreos. Israel buscaba la ayuda de Jehová y sabe, Dios les daba victorias, Dios les ayudaba, les daba promesas. Era una guerra santa y todo aquel que se oponía a Dios estaba bajo juicio. Israel no podía pelear contra los moabitas y los amonitas. Eran descendientes de Lot, por lo tanto eran parientes de los hebreos. Sin embargo, cuando los reyes Sehón y Og, que eran amorreos, negaron el paso de Israel y enviaron a sus ejércitos para combatir, los israelitas se defendieron y los vencieron y se adueñaron del territorio palestino. Yo no sé si se le parece a usted algo que está pasando ahora, ¿verdad? De que el pueblo de Israel está defendiendo su territorio y se levantan los enemigos contra Israel a combatir contra Israel. Israel se defiende y vence. Ahí empezó la conquista de la tierra prometida, pues Dios quería que su pueblo habitara a ambos lados del Jordán. Los cananeos se llenaron de terror al darse cuenta de que Jehová les quitaría Canaán y se los entregaría a los israelitas. Y ahí aparece alguien catastrófico. Ahí aparece Balaam. Balaam era mesopotamio, era de Mesopotamia, cerca del río Éufrates. Tenía poderes sobrenaturales. Lo querían mucho los moabitas y los madianitas. Saben, esto es como un personaje misterioso y extraño de la Biblia. Tenía cierta comunión con Dios. Sabía algo de la justicia divina y algo sobre la vida de ultratumba. Oía los dichos de Dios, él estudiaba y veía lo que él llamaba la visión del omnipotente. En ocasiones buscaba señales respecto al futuro. Por lo tanto, se cree que tenía el don de la profecía. Pero su conocimiento de Dios estaba ensuciado por los conceptos del mundo. Era digamos que como que un profeta mundano. Digamos así, más o menos. El rey Balac le tenía miedo a los israelitas. Él había oído todo lo que los israelitas habían hecho con el poder de Dios. Y se juntó con las madianitas y contratan a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. ¿Sabe que eso pasa mucho en la iglesia? En la iglesia actual, el enemigo a veces encuentra gente creyente para usarla en contra de que el pueblo de Dios avance. Por eso hay que orar mucho, reprender mucho. Al principio Balaam se niega. Dios pone en mi corazón que así se llaman esos que se levantan, que se suponen cristianos, que están en la iglesia y que el diablo los usa para hacer piedra de tropiezo, para atrasar el avance de la iglesia. Son balaanes y hay mujeres balaanes y hombres balaanes. Bueno, al principio Balaam se niega a hablar mal contra el pueblo de Israel porque Dios se lo prohíbe.
Pero Balac insiste y manda una delegación con gente muy importante y mire, con mucho dinero a comprar al profeta Balaam. Balaam vuelve a buscar el consejo de Dios y esta vez Dios le da permiso para acompañar a los mensajeros del rey, con la condición de que cuando estuvieran al frente él hiciera lo que Dios le dijera que hiciera. Dios permite que Balaam vaya con la delegación y, y Dios le manda un ángel y él cree que le está dando permiso para maldecir. Y ahí es donde aparece, ¿se acuerda el episodio de la burra? Que Balaam viene con la burra y se le pone el ángel delante para que no siga y ¿cómo es posible que una burra hable? Porque un animal no tiene capacidad para razonar y menos para hablar. Es evidente que es un milagro de Dios, ¿verdad? Imagínense que si el diablo pudo hablar por medio de una serpiente, ¿por qué Dios no puede hablar por medio de una burra? Todo este incidente me enseña que Dios le enseña a Balaam que solo le es permitido hablar lo que Dios mismo dice que hable. Punto, nada más. Balaam profetiza 4 veces y en las 4 profecías profetiza prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. Fracasa Balaam en el intento de dañar a Israel. Pero como andaba detrás de la plata, recurre a otro plan. Y entonces aconseja al rey Balac que invitara a los israelitas a participar en las fiestas de los madianitas y le mete mujeres hermosas y los obliga a cometer fornicación. Balaam sabía que Dios iba a juzgar eso. Balaam sabía que Dios no iba a pasar por alto el pecado de la falta de santidad del pueblo. Y así Balaam logra su propósito malvado. Y ahí aparece Fines, que fue el que detuvo la mortandad que como consecuencia de ese pecado se había desatado contra el pueblo de Israel, y él se para en medio de la mortandad y defiende a su pueblo también. Hay algunas lecciones prácticas aquí que quiero recordarles para ir aterrizando. Número 1, Balaam representa al creyente que sí cumple, pero cumple la letra de la ley, pero viola el espíritu. No va a hablar lo que Dios le dice. Perdón, no va a hablar lo que Dios no le diga que diga, aunque en su corazón quería hacer lo malo. Trató de que Dios cambiara la idea, que le permitiera hacer su propia voluntad. Oiga, qué hombre más irreverente. Y al no poder usar las palabras para hacerlo, buscó dañar al pueblo enseñándole a los madianitas cómo hacer tropezar al pueblo de Israel delante de ellos. Balaam es muestra del profeta asalariado, ese que quiere negociar con su don. Ay, 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 yo no quiero hablar, mejor me callo. Balaam en su trato con los madianetas ilustra la mala influencia de los maestros que no son sinceros, de los maestros que procuran adelantar la causa de la iglesia, aconsejándoles hacer alianzas con el mundo y hacer alianzas con los mundanos. El relato de Balaam ilustra cuán vacío es una persona. Cuán vacío es en una persona el conocimiento de Dios
si no está acompañado del sincero deseo de obedecerle. Como consecuencia, murió en las manos de los israelitas en la guerra contra Madián. También nos enseña que nada puede prevalecer contra los propósitos de Dios ni contra su pueblo. Ya estamos cerca de que el pueblo de Israel entre a Canaán. Moisés empieza a hacer algunos preparativos para que Israel pueda entrar y hace un segundo censo, hace una nueva lista, sobre todo por razones militares y preparándose para el reparto de Canaán. Del primer censo ya se habían muerto todos. Del primer censo solo le quedaba Josué y Caleb y Moisés, ¿verdad? Este censo arrojó que el número de los israelitas no había disminuido mucho. Habían 2,000 hombres menos con relación al primer censo, que se había hecho hacía 39 años atrás. Y empieza Moisés a hablar de algunas leyes, sobre todo de las leyes sobre las herencias. Dice que en caso de no haber herederos varones en una familia, las hijas del difunto tendrían derecho a heredar. Y sobre todo por un caso que ahorita les hablo. Había llegado el momento de que Moisés muriera. ¿Se acuerdan cuando perdió la paciencia y golpeó la piedra 2 veces porque se había irritado y había hablado con enojo y con arrogancia y no le había dado la gloria a Dios? Ahora, sin embargo, tenía otro espíritu. Se sometió al juicio de Dios y sin pensar en sí mismo, hizo una solicitud a Dios por el bienestar del pueblo y especialmente a petición de él para que Dios eligiera un dirigente que fuera un verdadero pastor para el rebaño de Dios. No procuró Moisés instalar a uno de sus hijos como se podía haber creído. No confiaba en su propio razonamiento. Él no creía que era capaz de elegir a un buen hombre, sino que le pidió a Dios que lo hiciera. Y Dios designa a Josué, un hombre considerado lleno del Espíritu Santo. Josué había estado a la par de Moisés, había sido su mano derecha y ahora asume la gran responsabilidad. Dios manda a destruir completamente a Madián. Madián era considerado enemigo. Y si se permitía a Madián permanecer, había mucho peligro de que siguiera corrompiendo a los israelitas. La guerra santa se desata. Tuvo un lugar muy importante en los comienzos de la historia de Israel. Jehová iba a ser el soberano, iba a llevar a cabo los propósitos a pesar de todo lo que se opusiera. Jehová era el dirigente de los ejércitos de Israel y Jehová iba a entregar la victoria. Una parte de la nación de Madián escapó y más tarde llegó a ser un pueblo opresor contra Israel. Números termina con la expectación de entrar pronto en Canaán. ¿Se acuerdan que les hablé de las leyes de la excelencia? Hay una enseñanza muy rica de nuestro pastor que se llaman las hijas de Zelofead. Eran las hijas de un prominente líder israelita hebreo y muere y solo tiene hijas. Y en aquel entonces la ley solo le daba herencia a los hijos varones. Y Dios habla y cambia esa ley y dice que todo heredero varón, si no habían varones en la familia, las hijas del difunto tendrían derecho a heredar. Todo era porque las hijas de Zelofead tenían que ser herederas también. Bueno, mis queridos y amados hermanos, 7:35 de la noche es el momento de que abramos nuestros micrófonos para escuchar
las preguntas que ustedes quieran hacer. Quiero decirles que espero en mi Señor Jesucristo que ustedes hayan disfrutado de este caminar por el desierto en el libro de Números, y recordarles que la próxima semana, de hoy en 8, arrancamos el último libro, perdón, de la serie del Pentateuco, el libro de Deuteronomio. Así que abrimos el momento de las preguntas. Me pongo mis audífonos y a partir de este momento espero que levanten sus manitas para empezar a escuchar las preguntas, si hay preguntas. Y si no, como dice mi pastor, nos vamos al chorizo. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta por el chat, también aquí lo tengo abierto para saber. Aquí ya dejó de llover, gracias. Bueno, está lloviendo ya menos, ya la tormenta se fue, así que no tengan miedo, ningún rayo va a caer. Los escucho. Andreita, Carlitos, ¿no hay preguntas? ¿O estaba todo muy claro? ¿O estaba todo muy enredado? Saludos a Josuecito Ventura. Saludos a la familia Ventura. Se le ama mucho. Hoy no está mi amigo Isaac, para que empiece a hacer preguntas. No le escucho bien. Perdón, pero cuando la tercera vez lo hace, tengo que tomar la pasta. Lo oigo como de ultratumba. Bueno, parece que no hay pregunta. Qué triste. Me voy triste. ¿Qué pasó? Pastor Oscar, Josué Ventura dice, saludos pastor, todo está claro. Qué bueno, Josué. Que Dios, que Dios te bendiga 1000 veces a ti y a toda tu familia. Saludos. ¿Alguien más con alguna pregunta? Demasiado claro. Es que fue muy rica la caminada por el desierto. Van cansados ya. No tenemos preguntas, pastor. Bueno, eso indica que o estuvo muy bien la predicación, la enseñanza, la lección, o estuvo muy enredada. Me voy con el corazón creyendo de que hoy prediqué, hoy que enseñé, que la lección estuvo bien hermosa. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles, arrancando Deuteronomio. Si alguien quiere hacer una pregunta y quiere dejarla por ahí, pues la puede dejar y yo la veo más adelante y después la contesto. Muchas gracias, Pastor Reña. Todo muy claro, dice Alberto. Bendiciones. Bendiciones, Pastor. Fue una excelente enseñanza, dice la hermana Esther. Así que, bueno, póngame un comentario por lo menos. Esos comentarios me emocionan. Gracias, hermana Esther. Gracias, hermano Josué. Gracias, hermano Alberto. Gracias. Listo, entonces, que Dios los bendiga, que Dios los cuida, que Dios los proteja. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Espero que estén haciendo las tareas. Ya hemos revisado algunos trabajos de ustedes. Está muy bien, está muy bien. Así que prepárense porque les va a quedar un último trabajo, pero lo van a poder hacer en la última lección que les voy a dejar para que ustedes puedan hacer el trabajo y puedan hacer el trabajo de cierre
de este curso de Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Que Dios los bendiga. Gracias, Andreita. Gracias, Carlitos. Saludos. Chao.